Un saludo muy especial a cada uno de ustedes en sus hogares, de parte de la mesa directiva, de todos los honorables concejales. Hoy nos tiene en el día de hoy en discusión de la política pública de envejecimiento. Sin más preámbulos, Juan Carlos, por favor, damos el orden del día, por favor. Acta número 008 de sesión de Comisión Tercera. Buenas tardes, honorables concejales, comunidad madrileña y funcionarios de la Administración Municipal. Cordial bienvenida a nuestro municipio. 5 de la tarde se inicia a partir de este momento la sesión de Comisión Tercera del día viernes 26 de agosto del año 2022. Orden del día. Primero, llamado a lista y verificación de quórum. Segundo, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, primer debate y votación, proyecto de acuerdo número 012, por medio de la cual se adopta la política pública de envejecimiento humano y vejez del municipio de Madrid, Cundinamarca, 2022-2034, y se dictan otras disposiciones. Cuarto, llamado a lista. Primero, llamado a lista y verificación de quórum. Padilla Vaquero Héctor Alfonso. Presente. Cuta Barrera Juan de Jesús. Presente. Castro Mesa José Germán. Presente, secretario. Muñoz Arango Nicolás Alberto. Presente. Borges Triana John Jairo. Presente, secretario. Presidente, es verificado el quórum con 5 concejales presentes. Gracias, secretario. Siguiente punto. Segundo, discusión y aprobación del orden del día. Honorables concejales, se somete por parte de la comisión el orden leído. Padilla Vaquero Héctor Alfonso. Positivo. Cuta Barrera Juan de Jesús. Positivo. Castro Mesa José Germán. Positivo, secretario. Muñoz Arango Nicolás Alberto. Positivo. Borges Triana John Jairo. Positivo. Presidente, el orden del día es aprobado con 5 votos positivos. Gracias, secretario. Siguiente punto. Tercero, primer debate y votación, proyecto de acuerdo 012 de 2022, por medio de la cual se adopta la política pública de envejecimiento humano y vejez del municipio de Madrid, Cundinamarca, 2022-2034, y se dictan otras disposiciones. Este proyecto de acuerdo, presidente, como ponente el honorable concejal Nicolás Muñoz. Gracias, secretario. Antes de darle la palabra al honorable concejal Nicolás Muñoz, quien es el ponente de este gran, importante, otra política pública, le doy la bienvenida a las señoras Astrid Lizarazo, Oscar Jaimes, Lidia Ramírez, es las personas que están en este momento en nuestro recinto del Consejo Municipal de Participación Ciudadana y Control Social. Bienvenidas al recinto de la democracia. Siempre este consejo estará abierto para toda la gente y para la comunidad madrileña en todo su esplendor. Un saludo muy especial a la doctora María Elena Espitia, secretaria de Desarrollo y Educación, a la doctora Franci Vargas, directora de Integración Social, al señor Cristian Rayo de Integración Social y obviamente al doctor Julio Orjuela, quien viene a acompañarnos en este momento. Honorable concejal, nos acompaña también, como usted lo solicitó, el jurídico del consejo está de modo virtual. La señorita Luz se conectó. Ya nos comunicamos vía WhatsApp, me dice que ya está, ya en contados instantes toma acceso y conectividad, presidente. Gracias, secretario. Concejal Nicolás, sin más preámbulos, tiene la palabra, por favor. Gracias, presidente. Buenas tardes. Primero a quienes nos acompañan acá de parte de la institucionalidad y un saludo especial al Consejo Municipal de Participación Ciudadana y Control Social. También gracias por asistir. Presidente, digamos que voy a hacer un poco un resumen acerca de la política pública que se presentó, digamos que rescatando algunas de las cosas que considero yo son importantes y necesarias de rescatar. Luego voy a hacer
digamos que un análisis que se hizo por parte del estudio que se hizo conjunto con quienes formularon el proyecto y unos compromisos a los que llegamos el día de ayer, luego de haber revisado la política pública, sujeto a los cuales mi voto sería positivo en comisión y en plenaria. Lo primero que hay que decir, presidente, es que la política pública que se presenta a la corporación es que tiene un componente, un fuerte componente de caracterización de la población, que me parece a mí es información que debería ser de uso público, porque considero da muchas luces sobre la problemática que atraviesa el municipio en términos de vejez, y sobre todo para entender si aquellas estrategias que hasta el momento se han tomado se han ido en concordancia para solucionar esas problemáticas que de manera muy juiciosa en la caracterización se identifican. Bueno, entonces, lo primero que hay que decir es que esta política pública que se nos presenta tiene 6 ejes estratégicos. El primero, vivir sanamente, es saber envejecer. Eje 2, autonomía económica para que la vejez de las personas mayores cuenten con ingresos básicos que les permitan atender sus necesidades básicas y su bienestar. Eje estratégico 3, centros de bienestar gerontológico para las personas mayores. Eje 4, vida social activa y saberes compartidos para las personas mayores. Eje 5, familia, sociedad y Estado protector de derechos de las personas mayores a partir de la habitabilidad digna, cuidado, afecto, respeto, justicia. Eje 6, saber gerenciar la política pública. En el documento, vemos que obviamente no puedo hablar de todo el documento, es un documento de 150 páginas, pero voy a rescatar aquellas cosas que llamaron mucho mi atención, presidente y compañeros, en la medida en que dan cuenta mucho de la situación que me parece a mí es grave, y por eso la necesidad de que se establezca una política pública, sobre todo para poder tener una estrategia de largo plazo que atienda estas problemáticas que atraviesan a la población. En varias partes del documento, vemos que se utilizan unas estadísticas, por un lado se utilizan las estadísticas del DANE, se utilizan las estadísticas del CISBEN y digamos que se combinan un poco con las estadísticas de quienes acceden actualmente a los programas que están activos sobre el adulto mayor. Hay 4 cosas que a mí me parecieron bastante preocupantes sobre el asunto de la situación de los adultos mayores en Madrid, y la reconoce la misma caracterización. Voy a hablar de salud, de educación, de trabajo y de los asuntos económicos de cada una de estas personas. Resulta que un dato que no es menor, compañeros, es que de toda la población, primero hace un análisis del crecimiento poblacional que a mí me parece que es importante tener en cuenta, porque para el 2018, según esta información, éramos apenas 85.000 habitantes. Es decir, que en menos de 5 años, tal vez, la población pasó de 85.000 habitantes a 130.000 habitantes, 135.000 habitantes. Y vale la pena recordar que esto ha sido en el marco de estos proyectos, de estos grandes proyectos de vivienda que han llegado acá al municipio, en el marco del cual también se ha acercado mucha población de distintos, digamos, grupos poblacionales, y muchos han sido pues adultos mayores en el territorio. Un dato que no es menor y que me parece preocupante es que de los 135.000 habitantes, que yo creo, presidente, pueden ser muchos más los adultos mayores, se dice que son 6.647. Yo insisto que pueden ser muchos más, tanto en lo rural como, yo creo que igual esto sabemos que no tiene un rango, un margen de error que posiblemente da a entender que tal vez puedan ser casi 10.000 habitantes en el territorio que estén en ese proceso de envejecimiento que estábamos hablando ahorita. Comienza desde los 50 años y comienza el proceso de adulto mayor, de vejez, pues después de los 59 años y 11 meses, es decir, desde los 60 años. Algo interesante y preocupante a la vez es que, si bien digamos que como está compuesta la población en Colombia, en donde gran parte de la población o la mayoría de la población está en edades menores a lo que es el proceso de adulto mayor, acá estamos viendo un proceso un poco al contrario, en donde cada vez
hay más adultos mayores y cada vez menos digamos, en las primeras bases de la pirámide, que serían las generaciones más jóvenes. Y eso, entendiendo, digamos, las distintas problemáticas que se dicen en la política pública, pues preocupa sobre la situación que inevitablemente muchos de nosotros vamos a vivir acá en el territorio y que obviamente vamos a estar pasando esa misma situación que muchos de estos adultos mayores que en el documento se muestran como cifras, pero que pues entendemos son personas que están atravesadas por un montón de desigualdades históricas y que posiblemente hoy no la están pasando tan bien, y por esa razón la importancia de la política pública. Un dato que decía yo no es menor: de los 6.647, que insisto pueden ser más, en términos de salud, 2.800 personas no están afiliadas a ningún tipo de salud, ni siquiera al CISBEN. Es decir, estas personas, y además si usted lo cruza, si usted cruza esta cantidad de personas que no están afiliadas, pero además, que también es un dato interesante, la mayoría son solteros, o sea, la mayoría están solos, quiere decir que dependen exclusivamente de su cuidado, o que el cuidado necesariamente pasa a un familiar o a algún cercano, muchas veces mujeres, ¿no? Sabemos la problemática de las cuidadoras, que muchas veces no es remunerada, no solo acá en el territorio, sino de manera, digamos que nacional no es así, es una problemática. Y por eso esto me lleva a una de las conclusiones a las que llegamos: era necesario tener en cuenta el enfoque de género que extrañé en la primera presentación del proyecto que se nos pasa. El enfoque de género es uno de los más importantes porque entiende que las diferencias, desigualdades históricas que han vivido las mujeres son un argumento más que suficiente y válido para decir que la política pública tiene que ser diferencial. Cuando yo he dicho esto en distintas ocasiones acá en este Consejo Municipal, se me ha dicho que es que tratar de manera diferencial a las poblaciones es segregar a la población de alguna forma, que tratar de manera diferencial a ciertos sectores es como discriminación. De hecho se ha dicho acá también, y bastante insistimos, incluso en la pelea que me di en el plan de desarrollo, porque se metiera el enfoque de género, es pues tratar las poblaciones con enfoques, y ahorita me dirán los de la Secretaría si están o no de acuerdo, es lo más necesario, porque sabemos que cada sector de la población es diferente y necesita un tratamiento diferencial, y justamente por eso es importante, y el primer compromiso al que llegamos fue tener en cuenta el enfoque de género, que creo que en el proyecto, luego de lo que les digo que hicimos ayer una reunión con las personas que hicieron la política pública, ya se pudo solucionar, y que lo agradezco. Entonces estamos hablando de la salud. Muchas de estas personas no están afiliadas y eso es preocupante. Pero no solo eso. En términos de educación, la mayoría de las personas que accedieron digamos, que están un poco caracterizadas acá, solo llegaron a la primaria. Es decir, que también nos atraviesa una problemática de educación que es clara en el adulto mayor, en la adulta mayor del territorio, lo que obviamente, digamos, que dificulta aún más su inserción en un mercado laboral después de que comienzan este proceso de envejecimiento, o que ya hacen parte de la población de adulto mayor, porque si no hay educación difícilmente puede haber una vocación para algo, así sea un trabajo informal o lo que sea, difícilmente va a poder tener acceso a eso. Y esto lo que significa es que va a necesitar, o va a ser una población, digamos, que cada vez más grande en Madrid, como lo hemos venido diciendo, que necesitaría o que dependería exclusivamente de las ayudas institucionales que se le pueden dar, y eso claramente es insostenible. Por esa razón, tiene que haber estrategias claras para poder solucionar cada una de estas cosas que ya dijimos: salud, educación, trabajo, y digamos que la situación económica en general. Otro dato que no es menor es que el 85% de estas 6.600 personas dicen no tener patrimonio, ningún tipo de patrimonio. Entonces, están solos, porque la mayoría están solteros, no están educados, no están afiliados a ningún tipo de salud y no tienen patrimonio. Esa básicamente es la situación del adulto mayor actualmente en Madrid. De los 6.000, que yo insisto, pueden ser y deben ser muchos más, sobre todo si entendemos que esto es obviamente una población que depende de la situación flotante de su población. Es una población que constantemente se está moviendo entre Bogotá y Madrid y sus cercanías, con esto del asunto de región cercana y de estos comportamientos demográficos que suceden acá. Entonces eso es bien preocupante. Ya básicamente les dije lo que me preocupaba de
de la caracterización que, insisto, se hace de manera muy juiciosa en el documento. Tema de salud, educación, trabajo y economía. Entonces uno dice, las estrategias claramente de una política pública tendrían que estar dirigidas a apuntar a solucionar estas cosas que ya les mencioné. Si muchos de estas personas no tienen acceso a salud, bueno, ¿cuál va a ser la estrategia puntual de una política pública de Madrid, Cundinamarca, para atender la salud de las y los adultos mayores? Digamos que se queda ahí como una pregunta que yo sé que ustedes tienen la respuesta, pero que es importante en el marco de que se aclare acá, en el marco de este espacio. ¿Cuál va a ser la estrategia puntual para atacar el problema de salud que ya mencioné, de educación? Porque ya les dije, la mayoría de estas personas no llegan sino a la primaria, lo que va a ser, digamos que es como una bola de nieve, no sé si ustedes lo logran ver como yo lo veo, pero es que son una suma de problemáticas, es decir, que atraviesan transversalmente a la población y que obviamente es mucho más difícil para el caso de las mujeres, y hay que tener en cuenta que dentro de los datos que se nos dan, la mayoría de los adultos mayores son mujeres, y la mayoría del territorio, la mayoría de los habitantes y las habitantes de Madrid son mujeres. Esto yo lo he dicho en bastantes escenarios. Entonces no solo es importante tener que cada una, que tenga un enfoque diferencial a la política pública, sino eso quiere decir que cada una de las estrategias tiene que tener un enfoque diferencial para atender de manera diferencial cómo es el asunto de salud en adulto mayor mujer, que posiblemente además es cuidadora de otras personas adultas mayores. Es bastante grave, compañeros, la situación de la política pública, del adulto mayor y de los adultos mayores acá en el territorio, y por eso, insisto yo, es necesaria una política pública que supere las condiciones que ya dijimos de desigualdad histórica y que, perdón, compañeros, no se van a solucionar comprándole ruanas a los adultos mayores. Una política pública garantizaría que tengamos estrategias concretas que no sea, por más chévere que sea, llevar de viaje a algunos de los adultos mayores, si no vamos a poder solucionar de manera, o sea, chévere que se puedan ir de viaje, pero que si vuelven a una situación de soledad, de abandono, de falta de educación, de falta de salud, pues no tiene mucho sentido decir que hacemos algo por los adultos mayores y los llevamos a la playa. Que yo estoy de acuerdo, está chévere, pero creo que deberían ser ambas estrategias, ir de la mano. No se trata solo de una foto que posiblemente en política sea rentable, sino que una estrategia que atraviese los gobiernos además, porque como lo dice la política pública es de 12 años. Son estrategias y son herramientas de planeación. Y esto tiene que ir vinculado a otras herramientas de planeación, como lo son los planes de desarrollo, los planes de ordenamiento territorial, incluso el plan de desarrollo nacional. Y esa es otra pregunta, ¿cómo articula esta política pública con la nueva apuesta del gobierno nacional sobre los adultos mayores? Acompañando en plazas públicas la apuesta, cuando en ese momento apenas eran promesas de campaña, se decía que parte de lo que le preocupaba al actual presidente era ver en las plazas públicas abuelitos y abuelitas teniendo que mendigar para poder comer. Entonces, si estamos claros en que es una preocupación compartida, ¿cómo esto se articula con el Plan de Desarrollo Nacional? Bueno, entonces vamos sobre los asuntos que logramos concertar, además de varias cosas que, de hecho, se me olvidó decirles ayer, pero no sé qué tan cierto puede ser que en un conjunto de Amarillo solo haya un adulto mayor. No sé si ustedes se dieron cuenta de eso. Si alguno de ustedes, compañeros, lo vio y me ayuda con la página. En el portón 1 dicen que hay un solo adulto mayor. Entonces, por eso digo yo que posiblemente esos 6.000 que se tienen en cuenta como base, pues yo no creo que creo que si vamos a portón 1 posiblemente hayan más de una persona adulta mayor, seguramente. Entonces, esto pues digamos que tiene que tenerse en cuenta en la medida en que entre más certeza tengamos de cuál es la cantidad de gente, pues más fácil vamos a tener claras cuáles van a ser las estrategias y sobre todo los enfoques. Porque si encontramos que no solo algunos de ellos la mayoría son mujeres, sino digamos que la mayoría casualmente tienen discapacidad. Entonces ahí también hay un enfoque. Y otro enfoque interesante también es el enfoque de víctimas del conflicto. Por ejemplo, sabemos que Madrid es un municipio gran receptor de víctimas del conflicto. ¿Por qué? Porque Bogotá, siendo la ciudad capital, es la que más recibe población desplazada, pero también, no sé si sabían, es la ciudad que más saca población víctima. Entonces, si todos los días recibe, igual es la que más todos los días saca de sus territorios. ¿Y a dónde van a ir estas personas? Generalmente a los municipios cercanos, y entre ellos pues está Madrid, con una oferta laboral
de trabajo precario como son las floras, pues fácilmente mucha gente llega acá. Precario, pero pues digamos que fácil porque claro, como si usted no acepta el trabajo en las condiciones que yo se lo doy, pues cualquiera de estas personas que está desplazada se lo va a aceptar. Entonces, esto tiene que ir articulado, tiene que ser transversal con otras estrategias como esto que hemos hablado de la explotación laboral que sucede acá en el territorio. Hablábamos también en el asunto del trabajo sobre la informalidad. Muchos de ellos decían que sí estaban ocupados, pero que estaban ocupados con labores del hogar, que es un trabajo no remunerado. Entonces, pues qué tan cierto es que están ocupados. Y si tenemos en cuenta que la mayoría son mujeres, posiblemente quienes respondieron que estaban ocupados con asuntos del hogar eran mujeres. Eso quiere decir que igual ahí hay una problemática tal vez un poco invisibilizada de cuál es la realidad de la situación económica de muchos de los abuelos y abuelitas que tenemos acá en el territorio. Es preocupante, de verdad que es realmente muy preocupante. Y estén seguros que muchas de esas personas que se van de viaje posiblemente tengan más posibilidades de acceder a algún tipo de recurso que muchas otras difícilmente tenemos caracterizadas. Hay que tener un esfuerzo grandísimo por salir a conseguir esa información real, actualizada de cuáles son las personas, adultos mayores y sobre todo quién está en una situación precaria, porque muchas veces eso pasa. Es una pobreza oculta. Detrás de las casas de nuestros barrios habrán muchas adultos mayores y adultas mayores, si se puede decir así, mujeres adulto mayor, que están pasando por todas estas cosas que, insisto yo, están muy bien caracterizadas. Ahora pasemos a las estrategias. Entonces, voy a hablar un poco, acá está. En la página 53 dice que en lo urbano, en Hacienda Casablanca 2, hay una persona adulta mayor. En Hacienda El Retiro hay una persona mayor. En Hacienda Madrid, La Castellana, hay una persona mayor. Entonces, obviamente acá tenemos un problema de... Dice que en Puertas del Cortijo hay solo un adulto mayor, en Santa Sofía un adulto mayor. Si se dan cuenta, creo que son más de 10 los barrios, porque estamos hablando de barrios también. Y yo creo que es imposible que en un barrio solo haya una persona adulta mayor. O sea, eso claramente no está, digamos que no se relaciona con la información que teníamos de la pirámide demográfica, en donde decimos que cada vez somos más adultos mayores. Teniendo en cuenta que el proceso empieza a los 50, compañeros, entonces que eso les preocupe a algunos de los que están acá reunidos. Ojalá que ese sea un dato que gracias a eso pues nos pongamos... Ya me va a poner de verdad. Le pongamos la seriedad, le pongamos la seriedad que amerita la política pública que se nos presenta hoy. Entonces, voy a decir que, si quieren voy a leer el informe de ponencia. Eso era un poco la información que estaba en la caracterización. Digamos que el documento se organiza así. Hay primero como una caracterización, se dice cuáles son los enfoques, luego se dice cuáles son las estrategias. Hubo varias cosas, insisto yo, el día de ayer nos reunimos con quienes están de hecho acá para poder revisar estrategia por estrategia si esas estrategias pues sí cumplían con esto que decíamos. Es decir, ya me estás diciendo después de 130 páginas que estamos sin salud, sin trabajo, sin educación. Ahora quiero saber cuál es tu estrategia, cuál es la estrategia de la política pública para superar definitivamente, comenzar un proceso. Obviamente esto no se trata de algo que vayamos a hacer desde mañana si se aprueba esto acá en comisión y el lunes que vamos a tener la plenaria, pues ya va a cambiar desde la otra semana. No, esto es un proceso de largo aliento que empieza desde la formulación de una política pública que obviamente tenga en cuenta estas estrategias que ya les dije son problemáticas que de verdad son preocupantes. Por lo menos en este momento lo importante es que se nos presenta la política pública y eso es de resaltar. Lo primero que me preocupó a mí cuando me acerqué al documento fue el asunto de la participación. Y yo fui demasiado claro con ustedes cuando les dije, bueno, parte de las razones por las cuales yo muchas veces he votado negativo un proyecto de acuerdo ha sido porque, ¿cuál fue la participación? Necesito saber cómo esto estuvo articulado de una u otra forma y por eso está acá el Consejo de Participación. De hecho, porque yo pedí que estuviera acá, porque quería saber qué tan vinculados habían estado con el proceso. Lo que se me dijo fue que esta había sido una información que se tenía de unas mesas de participación que efectivamente se hicieron y que no porque hayan sido hechas en otro gobierno van a tener menor validez o no. Pero eso es importante tenerlo en cuenta, porque si bien es una información que viene desde el 2019, pues tiene que ser un poco actualizada, y si bien entiendo que son mesas de participación que difícilmente pueden volverse a hacer, sí hay a la mano, sí hay al alcance
ciertos organismos que no son institucionales que permiten darle validez, legitimidad a las políticas públicas en el marco de la participación, como lo son los consejos de participación que acá nos acompañan. Entonces, esto sí es una pregunta, y qué bueno que está acá la persona de participación, porque yo quiero saber puntualmente cómo ha sido la articulación para la construcción de las políticas públicas. Porque, lastimosamente, se entiende un poco, digamos que hay un asunto ahí de entender que desde lo técnico se tienen las respuestas a las problemáticas que uno en las caracterizaciones ve. Entonces uno desde lo técnico, lo digo yo porque también he pasado por ese espacio, pues uno tiene las cifras y dice, no, pues según lo que yo estudié, pues esto fácilmente, esta es la estrategia, difícilmente eso va a estar muy cercano. Y para que eso tenga legitimidad tiene que pasar por un proceso riguroso de participación. Esa fue mi primera pregunta. ¿Cuántas mesas de participación se hicieron? ¿Cuál fue la estrategia de participación? Y esto no es algo que le compete exclusivamente a las personas que formularon la política pública, por eso hay una dirección de participación. ¿Cuáles han sido las estrategias? ¿Cuál ha sido la metodología que se ha utilizado no solo en esta política pública, sino en las demás políticas públicas? Porque es necesario saber que no solo se trata de hacer eventos conjuntos de acción comunal, que también está muy bien, sino pues posiblemente la participación se puede entender desde la formulación institucional de una política pública que está entendida para solucionar las problemáticas en largo plazo. Eso es lo que debería ser una oficina de participación, y quiero saber cuál fue el trabajo de la oficina de participación y cómo se tuvo en cuenta los organismos de participación, como lo ha sido el Consejo de Participación, que de hecho incluso estoy enterado de que casi no se ha tenido en cuenta por parte de la dirección, y que sea el momento para prender las alarmas un poco de que es necesario que tengan en cuenta a los consejos, porque si bien no podemos ir a hacer mesas de participación, o si ya se hicieron, que lo que se tiene que hacer aquí en adelante, sí, si se van a presentar otras políticas públicas, tiene que haber claramente una estrategia de participación por parte de participación, y eso tiene que ser articulado, y esto evidentemente también pasa por la responsabilidad de quienes están a cargo de las políticas públicas en general, porque esto es un trabajo articulado. Porque si de esto participaran, no solo participación, es que participación es el eje articulador, ¿sí? Participación puede decir, no solo contamos con estos grupos de adultos mayores que están en tal barrio, sino contamos con esta Junta de Acción Comunal, sino contamos con el Consejo de Participación, y son organismos en un mapeo de actores que de hecho se hace acá. Pues usted no necesitaría, pues digamos que el desgaste de hacer lo que tal vez no se hizo en algún momento para actualizar esas mesas de participación. Insisto yo, ¿cuál es la participación? ¿Cuál es la participación de participación acá? Porque quiero que quede claro eso ahí, sobre todo para tener en cuenta el tema de la legitimidad de la política pública que se nos presenta hoy. Entonces voy a leer el informe de ponencia y ahí voy hablando y voy comentando las cosas que van saliendo. Entonces, Madrid, 26 de agosto de 2022, señores, honorables concejales, Comisión Tercera, Consejo Municipal Madrid, Cundinamarca. Referencia, informe de ponencia del proyecto de acuerdo número 012 del 2022. Honorables concejales, el suscrito ponente del proyecto de acuerdo número 012 del 2022, por medio del cual se adopta la política pública de envejecimiento humano y vejez del municipio de Madrid, Cundinamarca 2022-2034, presentado por el alcalde municipal y en cumplimiento del encargo que me hiciera el presidente del Consejo, por competencia del artículo 71 y las siguientes de la Ley 136 de 1994, procedo a rendir el informe de ponencia correspondiente a la Comisión Tercera. 1. Antecedentes del proyecto de acuerdo. El presente proyecto de acuerdo fue presentado por el alcalde municipal para darle trámite contemplado en el artículo 71 y los siguientes de la Ley 136 de 1994. Una vez recibido por la Secretaría del Consejo Municipal y entregado a la mesa directiva de la corporación, fui designado como ponente. El título del proyecto, como ya lo dije, es por medio del cual se adopta la política pública de envejecimiento humano y vejez del municipio de Madrid, Cundinamarca 2022-2034. Unidad de materia. El proyecto de acuerdo cuenta con una estructura técnica jurídica aceptable. Se encuentra la exposición de motivos de que trata el segundo inciso del artículo 72 de la Ley 136 de 1994, el cual se divide en 3 partes. La primera de carácter normativo relacionada con la naturaleza del asunto, una segunda de carácter técnico donde se describe lo requerido por el Ejecutivo y la relación que tiene con las políticas públicas del Gobierno Nacional, Departamental y Municipal, en este último como adoptante de las mismas, y la tercera que deja clara la posición certificada por la Secretaría de Hacienda del municipio, donde la presente iniciativa no afecta al marco fiscal a mediano plazo.
Cumple con lo expresado en el artículo 72 de la Ley 136 de 1994 y con el Acuerdo Municipal 014 de 2020, por medio del cual se adopta el reglamento interno del Consejo Municipal. En lo relacionado con la unidad de materia y su significado, que en un concepto amplio lo desarrolla la doctrina y la jurisprudencia, en especial la Corte Constitucional, que en su momento indicó: el principio de unidad de materia se encuentra consagrado expresamente en el artículo 158 de la Constitución Política, conforme al cual todo proyecto de ley debe referirse a una misma materia y serán inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ello. Dicho mandato, a su vez, se complementa con el previsto en el artículo 169 del mismo ordenamiento superior, al prescribir que el título de las leyes deberá corresponder precisamente a su contenido. A partir de su regulación constitucional, la Corte ha destacado que el principio de unidad de materia se traduce en la exigencia de que toda ley debe existir correspondencia lógica entre el título y su contenido normativo, así como también una relación de conexión interna entre las distintas normas que la integran. Con ello, la propia Constitución Política le está fijando al Congreso dos condiciones específicas para el ejercicio de la función legislativa. Uno, definir con precisión desde la ley y simultáneamente mantener una estricta relación interna desde una perspectiva sustancial entre las normas que harán parte de la ley, de manera que exista entre ellas coherencia temática y una clara correspondencia lógica en la materia general de la misma, resultando inadmisibles las modificaciones respecto a las cuales no sea posible establecer una relación de conexidad. Consecuencia de tales condiciones sería, entonces, que el Congreso actúa en contravía del principio constitucional de unidad de materia cuando incluye cánones específicos que, o bien, no encajan dentro del título que delimita la materia objeto de la legislación, o bien no guardan relación interna con el contenido global del articulado. En otra sentencia, la misma Corte expresó: con la aplicabilidad del principio constitucional de unidad de materia se evitan incongruencias legislativas que pueden llegar a aparecer en los proyectos de ley cuando no se guarda una relación directa con la materia específica de dichos proyectos. Realizado el análisis de materia, el proyecto estudiado, tiene relación directa con el Plan de Desarrollo Municipal, su título tiene relación directa con el proyecto en su parte considerativa y resolutiva, y su motivación cumple con las exigencias descritas en la múltiple jurisprudencia del tema. Fundamento normativo: la ley 1174 de 2007, la ley 1251 de 2008, ley 1276 de 2009, ley 1315 del 2009. Y la ley 1880 de 2017. Consideraciones, y acá viene lo importante, que son como las anotaciones que hicimos en las reuniones en donde estuvimos y pues en lo que hace parte del estudio del ponente. Como ponente del proyecto de acuerdo 012 de 2012, rindo ponencia positiva sujeta a cambios que deben hacerse al articulado y al documento de la política pública. En primera medida, para garantizar el enfoque de género que debe tener dicha política pública, toda vez que se evidencia en la caracterización las necesidades diferenciales que por desigualdades históricas condicionan y dificultan la situación de las mujeres mayores de edad en el territorio. Es fundamental que la política pública comprenda y determine las acciones que, en el marco del enfoque diferencial, concretan estrategias específicas para la superación de dichas desigualdades. En la segunda medida, se concertó con la Secretaría y direcciones que estuvieron a cargo de la realización de la política pública profundizar las estrategias de los 6 ejes estratégicos, ya que su carácter general no determinaba las responsabilidades institucionales ni tenían en cuenta las particularidades del territorio en la formulación inicial. Situación que impide el reconocimiento de las acciones concretas de la administración para la superación de las problemáticas descritas en la caracterización. Es necesario que las estrategias sean específicas y que se alimenten de la información recogida en la caracterización. Todo lo que dije ahorita en la introducción básicamente es eso. Si se hace muy bien una caracterización en donde se nos dice a partir de unas cifras de hecho escandalosas sobre la situación de salud, educación, trabajo, economía, incluso de si se tiene o no se tiene patrimonio, pues las estrategias tienen que tener en cuenta no solo esa información, digamos, que de manera concreta se tiene del territorio, sino también tiene que ser específica. Es decir, las estrategias no pueden ser vamos a brindar salud y educación a los adultos mayores, porque eso básicamente es una obviedad en el marco de la caracterización, ¿sí? Es de qué manera concreta, puntual, vamos a garantizar que vamos a superar los déficits de que la mayoría, creo que el 85% más, dicen que solo han llegado a la primaria. ¿Cuál va a ser la estrategia concreta? Y no puede ser concursos con no sé qué. Esa fue una de las primeras discusiones que tuvimos el día de ayer en la reunión en la que estuvimos, diciendo, y creo que llegamos a un acuerdo. Creo que justamente ellos también entendían un poco mi postura de decir, bueno, entiendo que si ya decimos que la educación es una problemática, poniendo de ejemplo la educación, pues cuáles van a ser las estrategias concretas. ¿Por qué?
porque se tiende a, digamos que en este marco de las generalidades, a responsabilizar a la población. Es decir, es responsabilidad de la población afectada, digamos que producto pues de una política pública, que es exclusivamente su responsabilidad mejorar su situación. Como se trata de una política pública, es decir, de algo institucional, de una apuesta institucional para solucionar esto, pues tiene que haber, digamos que claramente unas estrategias institucionales que vinculen no solo a secretarías y a direcciones, sino que tengan, digamos que una finalidad clara sobre cada una de las estrategias. No pueden ser generales, básicamente a eso es a lo que me refiero. Una estrategia tiene que apuntar directamente a solucionar el asunto que encuentran problemático en la caracterización. En tercera medida, ajustar los objetivos de desarrollo sostenibles adoptados por los Estados miembros de las Naciones Unidas. En el documento de la política pública se enlistan los 17 objetivos sin desarrollar las particularidades, no solo del territorio, sino de la problemática que se piensa solucionar mediante la política pública, es decir, del envejecimiento humano y la vejez en el municipio, cómo cada objetivo se ajusta a la política pública y cómo la política pública desarrolla cada objetivo de desarrollo sostenible. Los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, no son solo para ser mencionados, son una herramienta que debe guiar la construcción de las políticas públicas y debe ser usado como esta herramienta. Entonces, lo que había en principio, que creo que ya fue subsanado, era una lista de cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible, y pues eso es una obviedad, qué pena que lo diga. Pues creo que varios, de hecho todos los proyectos que nos han presentado pues han tenido los objetivos de desarrollo sostenible. Y ser un Estado miembro de las Naciones Unidas no solo pasa por enlistar los objetivos que tenemos, sino cómo esta política pública puntualmente de envejecimiento pues va a desarrollar cada uno de los 17 objetivos. Creo que estamos de acuerdo. Si uno de los objetivos es la superación de la pobreza, pues no solo vamos a decir el objetivo de desarrollo sostenible número 1 dice que se debe superar la pobreza. No. Vamos a superar la pobreza en este grupo poblacional concreto que es la vejez, de esta manera y con esta estrategia. Para eso son los objetivos de desarrollo sostenible, son 17. Entonces esa fue otra de las peticiones que yo les hice el día de ayer, y fue coger cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible y decir cómo eso tenía que ver con la política pública de envejecimiento de vejez que se está presentando el día de hoy. Espero que eso ya se haya solucionado, creo que sí. Y finalmente, incluir en el articulado la participación activa y efectiva del Consejo Municipal de Participación Ciudadana y Control Social en el seguimiento y control de la política pública y estrategias. Concejal ponente Nicolás Muñoz Arango, Partido Alianza Verde. Ese es el informe de ponencia, presidente, con las otras, digamos que, cosas que ya dije. Yo quisiera un poco, pues, dar la palabra a quienes desarrollaron la política pública, insisto, parte de lo que suscitó mucha preocupación inicialmente fue la participación, por eso no solo está acá invitada la directora de participación, sino también el Consejo de Participación Ciudadana. Creo que también es importante llamar la atención no solo sobre, como ya lo dije, digamos un poco de manera insistente, en la participación activa y efectiva desde los procesos de formulación, desde la formulación de una política pública, desde la formulación de cualquier estrategia institucional. Eso es lo único que nos garantiza es que va a tener legitimidad, que el día de mañana no pase como ya ha pasado con el Consejo Territorial, diga, nos enteramos que presentaron una política pública y no participamos, y se supone que somos el Consejo de Participación. Y que sea el momento también para llamar la atención, porque creo, si no estoy mal, que Madrid actualmente no está incluido. El Consejo de Participación Ciudadana de Madrid no está incluido dentro de la estrategia de participación del departamento. ¿Y por qué no está incluido? Yo creo que es una pregunta válida que le podemos hacer a la persona de participación. Porque según tengo entendido, les avisaron un día antes, no les otorgaron ni siquiera transporte. O sea, si se supone que esa debería ser una de las estrategias, ¿no? Si podemos movilizar adultos mayores para que vayan a eventos políticos, podemos tal vez movilizar a estas personas para que vayan a ser parte de la política pública regional, departamental de participación. Y no fue así. Es decir, hoy Madrid, el Consejo de Participación Ciudadana de Madrid, no participa de la creación de la política pública de participación ciudadana y control social del departamento, y eso tiene que ser una responsabilidad de la administración. ¿Por qué hoy, actualmente? Y no se le puede dar la responsabilidad exclusivamente a ellos. O sea, gente que saca tiempo, dinero, preocupaciones, como cada uno de nosotros tiene en su vida, y prestan parte de su tiempo para estudiar las políticas públicas, que nadie hace eso. O sea, que de las personas que nos están viendo, no sé cuántas sean,
no sé si nos están viendo, pero pocas, muy pocas, se van a tomar la tarea de leer 158 páginas de una política pública. Entonces, si hay un consejo de participación que está en la disposición de leerse esas 158 páginas, y no solo de leérselas, sino de comentarlas, y además de llevar esto a sus comunidades, porque cada una de estas personas representa un sector, ¿sabían eso? Entonces, si hay alguien que es el encargado de deporte, pues va a ir a decirle, venga, a los deportistas, que es la persona que está encargada del Consejo de Participación del Deporte, pues va a ir a decirles, oiga, están presentando a los adultos mayores deportistas, les va a ir a contar cuál es la política pública. Pero como además también hay una persona de juntas de acción comunal, pues va a ir a las juntas de acción comunal y le va a preguntar. Y también va a haber alguien de propiedad horizontal y va a hacer el mismo trabajo en la propiedad horizontal. Entonces esto es fundamental en la construcción de las políticas públicas de manera general, pero particular con esta que nos cita hoy, que es la política pública de vejez. Esos son los comentarios, presidente. El primero, digamos que por resumir, explícitamente les pedí que en el articulado incluyeran el enfoque de género, y lo hicieron, y felicito al equipo por haberlo hecho, porque creo que es necesario, y que creo que fue algo de hecho una lucha que nosotros nos ganamos en el plan de desarrollo, por más de que se votó negativo, porque fue la única cosa sobre la cual el alcalde nos escuchó y puso el enfoque diferencial y el enfoque de género en todo el plan de desarrollo. Esa fue yo creo que la única ganancia que tal vez yo pude tener como concejal en el plan de desarrollo fue esa, pero eso se tiene que materializar no en una palabra, sino en que cada una de las acciones, no es una lucha menor, de hecho, no es una lucha menor, lograr que tenga un enfoque diferencial, un enfoque de género, cada una de las actuaciones de la administración es una lucha gigante, y es un llamado de atención para quienes desarrollan las políticas públicas y tengan en cuenta que la diferenciación es importante, no es discriminación, como se ha dicho acá. Tratar de manera diferencial no es discriminación, eso es completamente falaz. Es en eso en que estamos ahorita, ese es el argumento, ese es el debate internacional sobre la construcción de políticas públicas. No podemos estar por fuera de lo que se está haciendo a nivel mundial sobre la construcción. O sea, tanto hemos reconocido las dificultades históricas que algunas poblaciones han vivido como para decir que tratarlas de manera diferencial es discriminarlas. Discriminarlas ya lo han hecho durante toda la vida. Y lo que hacemos son acciones afirmativas para dejar que eso deje de pasar, puntualmente con las políticas públicas que se nos presentan. Lo segundo, que se haya metido dentro del articulado al Consejo de Participación y Control Social, y además que se hayan cambiado las estrategias. Esa no era una tarea menor, menos de un día para otro, y espero que haya quedado bien. Espero que sí, sé que sí, pero que las estrategias no hayan quedado generales, sino que sean muy concretas, que creo que es lo que nosotros hemos peleado acá. Es decir, no se trata de decir, vamos a brindarle educación a los adultos mayores. No, ¿cómo? ¿Por qué no porque el día de mañana, yo les decía ayer a ustedes, no vas a estar ni tú, ni tú, ni tú, ni yo, y eso entonces la persona que va a ver la política pública, a quien se le encargue el adulto mayor el día de mañana va a leer y decir, no, esto está clarísimo, la dirección tiene que hacer esto, la secretaría tiene que hacer esto, y estas son las estrategias puntuales, listo. Eso es todo lo que pedí yo en los cambios. Sujeto a esos cambios, mi voto sería positivo, presidente, y en esa medida le doy la palabra a quienes hicieron la política pública. Gracias. Gracias, señor ponente. Ya le doy la palabra. Honorables concejales, creo que el ponente ha sido muy claro, específico, se lo tomó en serio. Exalto su labor, exalto el compromiso que ustedes han tenido con el concejal. Como siempre, todas las políticas públicas se hacen a beneficio de la comunidad. Y obviamente cuando se hace una política pública se debe desglosar, como lo ha hecho usted, concejal, como lo ha hecho hoy concejal Nicolás, concejal John, y así sucesivamente para cada uno de los concejales se debe tener plasmado en la realidad de nuestro municipio y no en lo que se puede decir que se puede hacer y no se pudo hacer. Les doy la palabra, concejales, abro el debate. Concejales, ¿quién tiene la palabra? No. Después de la intervención, para que finalicemos y aclaremos todo sobre las cosas. ¿No sé? ¿Alguien? Ok, entonces, tiene la palabra, primer vicepresidente, bienvenido. Gracias, presidente. Saludo cordial a la doctora María Elena, a Julito, y pues bueno, se me fue el nombre. A todos los invitados, de verdad, bienvenidos al Consejo Municipal.
No, a mí de verdad que solo me queda resaltar el trabajo que ha hecho el ponente en un tiempo récord. Yo, lamentablemente, a mí me ofrecieron esta política, pero por tiempos laborales y estudios se me cruzaba leer 140 páginas en menos de 5 horas, que era el tiempo que me quedaba. Gracias, concejal, por haberla aceptado y sobre todo por haber dado una ponencia tan profesional. Es que a veces pensamos que el aceptar una ponencia es para cogerla de recocha y no. Aquí ningún concejal aceptó la ponencia, fue por el tiempo, más no porque no seamos responsables con nuestras funciones. Es un mensaje directo al concejal Junior. Aquí uno no acepta las ponencias no porque no quiera, sino porque es que dependiendo de los tiempos no nos daba, y en mi caso no me daba el tiempo. Para dejar eso claro, gracias nuevamente, ponente, por haber hecho esa ponencia tan clara. Yo creo que lo dijo todo. A mí, para complementar un poco, lo que quiero decir es que hay un gran reto con esta política, por todas las cosas que mencionaba el ponente, ¿sí? Si bien es cierto, hay una cantidad de vacíos, porque hay muchos vacíos, en cómo hacer esa implementación, pues de esto a no tener una política sería muy triste, y pues es el reto, hacer la política, ¿para qué? Para subsanar todas esas debilidades que el ponente hoy está diciendo. Oiga, no están estudiando, están sin recursos, están solos. Precisamente para eso se hace esta política, para lograr tener un poco más de alcance y dar las directrices en estos próximos 10 años y poderles dar a todas estas personas que hoy están menos desfavorecidas que otros, el poderles dar como esa tabla, como ese salvavidas para que haya esperanza, para que haya luz. Finalmente una política no es otra cosa que dar, es la carta de navegación para esa población, y es como la luz que ven esas personas que hoy lo están viviendo. Si es de discapacidad, serán las personas con discapacidad. Si es adulto mayor, adulto mayor. Si es juventud, será juventud. Si es salud mental, pues todas las personas que de alguna manera lo están viviendo. Entonces, no, yo solo quería eso, resaltar eso, y siempre como con esa duda, el tema presupuestal. Para mí el tema presupuestal es una cosa, es tema transversal. A mí no me ha podido convencer que uno dentro del plan de desarrollo deja un presupuesto y que de ahí uno saca plata. Ya lo hemos discutido en varias oportunidades. Yo, como ninguna ha empezado a rodar de las políticas, que uno diga, no, tenía razón Julio, tenía razón doctora Mariana, sí, tenían razón, pero como no todas las políticas están recién aprobadas y hasta ahora vamos a ver resultados, esperemos noviembre del otro año, octubre, mitad de año, que hagamos el primer seguimiento, y uno puede decir, venga para acá en discapacidad, que ya lleva un año aprobada, la meta que se tenía, venga, se cumplió, para que el secretario diga, pero es que no hay plata. Entonces, ¿dónde está el presupuesto transversal? Por decir algo, sin decir que esté mal hecho, no, digamos que esa fue la directriz, se va a manejar de una manera transversal el recurso, perfecto. Esperemos a ver los resultados el siguiente año, esperemos que la cosa funcione. Entonces, el tema mío siempre ha sido un tema como presupuestal. No, eso es como mi intervención. Creo que fue una ponencia muy asertiva y nos aclara las dudas en relación a los que no alcanzamos a leer todo el documento, y pues los compromisos que se hicieron, pues chévere, conce que hayan quedado plasmados y que ya se haya visto algunos avances, tan solo menos de 24 horas, porque es que realmente esta es una política que no es leer 150 hojas, sino entenderlo, y se tenía 24 horas para leerla, entonces sí era un reto grande hacerlo. Esa, digamos, como intervención, presidente, muchas gracias. Gracias. Yo, primero que todo, pues como lo dije, concejal Nicolás, fue un trabajo duro, obviamente teniéndole la presión ahí al piso, pero lo exalto, y obviamente hizo una profundización de esa política sumamente importante.
Yo quiero intervenir en varias cosas que usted tocó y que me parecen que son bien importantes. Nosotros hemos discutido varias políticas acá y algo que lo decía el concejal Nicolás es que la gente no se entera de esa política pública real. Y lo decíamos con Paola cuando hicimos la política, concejal, yo me acuerdo de la política que hicimos acá con la doctora Paola, salud mental, y hoy pasamos a otra política pública que es la vejez, que desgraciadamente pues esto se ha convertido en un caballito de paso cuando nuestros abuelos se hacen importantes en cosas de votación y se manipula por parte de los nietos, hijos y de todas las personas conocidas a que votemos por pero jamás hubo hasta el momento una política de responsabilidad tal cual como lo están nombrando y lo están haciendo ustedes. Y exalto también por parte de la administración, porque si se hace bien, si bien es cierto en una sesión extraordinaria, que no quiere decir que deja de ser importante, es importante para la comunidad. Y hablábamos aquí también de la divulgación. Y en eso, doctora María Elena, Cristian, doctora Franci, que no se quede uno en Amarillo, uno en el portón y uno no, sino salgamos a conseguir esos adultos mayores que, si bien es cierto, ustedes divulgan, a veces, muchas veces, la gente del común y corriente que se cree estrato 2 y 3 no traen al adulto mayor para esos beneficios. Y ustedes saben que es así, porque les da pena que nuestro abuelo, nuestra abuela, porque yo soy una persona importante, no tiene a esos derechos que lo dice el Estado. Entonces, todos esos adultos mayores se quedan sin esa estadística que usted puede estar diciendo, concejal Nicolás, y que es importante para nosotros. Lo decía el concejal Nicolás, podemos hablar muy bonito, pero si no queda plasmado, pues nada sirve todo lo que hemos aprobado acá, si no queda escrito. Y le decía a uno el abuelo, lo que queda escrito, escrito vale, y lo que se habla, las palabras se las lleva el viento. También tengo que reconocerle, doctora, que cuando nosotros traemos aquí a las personas, no es para, digamos, ponerlo contra la pared, sino es hacer un consenso entre ustedes y el consejo, y que sean las personas que están en ese momento sean favorecidas. Hablábamos acá también en el artículo 16 los recursos. Y nos preguntaba un concejal acá que de pronto todavía no tiene el desenvolvimiento de preguntar que de dónde se iban a sacar los recursos, y lo decía el concejal John Borges, y eso es un tema que quizás no es ajeno a ustedes ni a nosotros. Quizás dentro del presupuesto, y usted nos decía que salen los recursos del adulto mayor, de Colombia Mayor, perdón, y aquí también en el artículo 16 dice que los recursos se asignarán a los centros vidas, se financiará con el 70% del recaudo proveniente de la estampilla. Y aquí hacíamos una pregunta y nos decía él, ¿el recurso de la estampilla de nivel municipal y departamental es el mismo? Es una pregunta que lo tenía y quisiera que no lo hiciera. Su merced allá dentro del recinto, allá conmigo, me decía que también que es el recurso propio que asigna del presupuesto. También me decía que se hace la política pública a 12 años, y lo decía el concejal Nicolás, que queda en el tiempo. Y usted me reconfirmaba que la política pública no quedará para este periodo, sino quedará dentro de los 3 periodos administrativos, y que no dará cambio, concejal Nicolás, a ningún alcalde de cambiar, porque eso pasa en todos los procesos. Hoy estamos, mañana entra cualquier alcalde y dice,
yo voy a cambiar esta política pública que a mí me parece. Y eso está dentro de lo que ustedes quieran hacer y también quiero exaltarlo, que lo dejen a largo tiempo. Lo otro que yo, y decía el concejal, es que tenemos 6.647 proyectados en el 2019, pero que ustedes tienen, según el DANE, 7.436 para el año 2022. O sea, casi estamos incrementando, concejal Nicolás, casi en 1.000 personas a este año. Y quizás en el 2023 va a subir más. Y es importante, Armando, que usted nos diga, si bien es cierto, que lo que decía el concejal John, que nuestro recurso se dejará dentro del mismo presupuesto, pero, concejal John, nuestro presupuesto es de 96.000 millones de pesos este año y obviamente con endeudamiento será de 105.000. Y yo quisiera saber, no sé si usted me recuerda, ¿cuál va a ser el presupuesto para el próximo año? Creo que son, concejal Armando, ¿usted tiene ese dato? Por favor, el próximo año 2023. Es que no lo tengo. Secretario, ayúdame si de pronto tenemos el presupuesto, no está. Pero eso nos da para promediar que ya tenemos 2 políticas públicas más. Salud mental y política pública de envejecimiento. Armando tiene la palabra. Buenas tardes, compañeros, honorable presidente y demás concejales. Sí, el presupuesto del municipio, el presupuesto se presenta ahorita en la primera semana de octubre y se presentará a la honorable corporación de acuerdo al estatuto de presupuesto aprobado por la honorable corporación, en el cual, pues, de acuerdo al plan de desarrollo, pues estas políticas también se basan en el plan de desarrollo aprobado por ustedes, porque no podemos desfasar lo que ya está aprobado en el plan de desarrollo, que es nuestro límite que tenemos, porque fue lo aprobado por la corporación. Entonces, los recursos del plan de desarrollo están en el plan plurianual de inversiones, está aprobado por ustedes mismos también cuando se aprobó el plan de desarrollo. Sí. Adicionalmente, pues, la política tiene su fuente propia, que es la estampilla de adulto mayor, la cual pues también se financia con algunos recursos que envía el departamento, pero el 100% de la recaudo de la estampilla no se puede utilizar en la política pública. ¿Por qué? Porque hay una parte que es el 20% que se va para el tema de pensiones, que el ministerio, hasta que autorice utilizarlo, los podemos utilizar. Y actualmente el municipio tenemos en ese recurso más de 2.500 millones sin poderlos utilizar, de todo lo que llevamos cada año, que nos queda el 20%, que hasta que el Ministerio de Hacienda nos autorice utilizar esos recursos podemos utilizarlos. Es una plata que tenemos ahí, se ha hablado con el departamento, pero también el departamento está igual que nosotros, tiene entonces 20% ahí hasta que el Ministerio autorice, porque eso es plata para la vejez y pensiones del adulto mayor, pero nunca se puede utilizar. Entonces ahí tenemos los recursos, el 80% sí es todo lo que utilizamos en todo lo de inversión de los adultos, en las dotaciones que se les dan, la parte de cultura, social, alimentación, todo lo que se hace con ellos, todo eso es lo que se está con ellos haciendo. Okay. Bueno, como yo soy muy juicioso, ya tengo aquí el presupuesto, entonces para el 2023, concejal John, es de 75.344. Dice plan financiero por el mes, inversión. Entonces, concejales, nos queda una gran responsabilidad. Estoy con usted, concejal John, y cada vez que nosotros creemos algo, eso sí quiero que ahorita nos lo expliquen. Cada vez que nosotros creamos algo, va a ser, es como si yo tuviera un gasto adicional. En eso yo lo entiendo también como usted, y es uno de los afanes que nos corresponde como concejales ser responsables en tomar esas decisiones del presupuesto. Y por último, pues mire que aquí descubrimos cada vez, aprendemos algo diferente. Yo estaba convencido que vejez y envejecimiento es igual 1 más 1, y si se devuelve también,
pero no es verdad. Y aquí dice que en el ítem 714, persona mayor es aquella persona que cuenta con 60 años o más. A criterio de los especialistas del Centros de Vida, una persona podrá ser clasificada dentro de este rango siendo menor de 60 años y mayor de 55 años, cuando sus condiciones se desgasten físico, vital, psicológico, así lo determinen. La vejez, etapa de la vida de las personas caracterizadas por cambios progresivos de las funciones biológicas, condiciones personales y sociales. La vejez tiene características diferenciales en cada persona acorde a las situaciones. Legalmente en Colombia la vejez inicia a partir de los 60 años, pero puede comenzar antes para poblaciones que han estado sometidas. Entonces, nuevamente exalto el trabajo del concejal. Su compromiso excelente, y como dice el concejal John, 24 horas fueron muy poquitas, pero lo hizo, concejal, y eso está bien. Entonces, doctora María Elena tiene la palabra. Si ninguno de mis compañeros tiene intervención, les cedo la palabra. Quisiera que nos aclarara sobre las cosas que se corrigieron dentro. Nosotros no podemos corregir todavía porque la que corrige la plenaria, en plenaria usted trae todos esos cambios y quizás en la plenaria habrá otros cambios y quedará el documento de una vez plasmado lo que es. Doctora María Eugenia puede ayudarse con todos sus colaboradores, que igualmente de eso se trata. Doctora, tiene la palabra. Gracias, presidente. Muchas gracias. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Un poquito más claro. Ahí. Bueno, pues buenas tardes a la mesa directiva, a los concejales que nos están acompañando, como está concejal, a las personas del Consejo de Participación, a mis compañeros del gabinete y a mi equipo de trabajo. Y no me queda más que recoger de todo lo que se ha dicho de ustedes. Y creo que la palabra clave para mí en este momento se llama trabajo articulado, o las palabras claves. ¿Por qué? Porque en el plan de desarrollo de esta administración no está establecido que se haga una política pública de envejecimiento humano y vejez, que yo también fue lo primero que llegué a preguntar, presidente, cuál era la diferencia para saber en qué nivel nos encontrábamos, ¿cierto? Y simple y llanamente se está haciendo por el compromiso de responsabilidad social que esta administración tiene, porque existe desde el Acuerdo 01 del 2014 la política social general que involucra a todas las poblaciones, ¿cierto? Y lo que nosotros queremos es independizar, porque las necesidades de cada población son diferentes en realidad. Pero este trabajo ha sido tan articulado que desde administraciones anteriores empezaron a formar y a darle pie a esta política. Mesas de trabajo con participación de integrantes también del Consejo de Participación. Y es importante que esto también nos lo va a dar la política futuro, y es que así cambie la administración, los procesos sigan, porque eso nos ha pasado muchas veces, que el proceso inicia, cambia la administración y se murió todo y vuelve y empieza y nunca avanzamos, ¿cierto? Nunca avanzamos. Entonces, ¿qué se hizo o qué se está haciendo desde esta administración? Con base en todos los procesos anteriores que se hicieron de mesas de trabajo y de participación, tomar toda esa información, traerla a nuestra actualidad, ¿cierto? Traerlo a las cifras de hoy y empezar a trabajar y a plantear la política. Entonces, la construcción viene, mire desde dónde, ¿sí? Impecable el trabajo del concejal, impecable el trabajo. Ayer nos sentamos y le agradecemos mucho porque pues es que la experiencia de cada parte va engrandeciendo y va fortaleciendo el trabajo. Cristian ha sido la persona que tuvo como en su responsabilidad tomar toda esa información, analizarla, proponer, ¿cierto? Y decir como hacia dónde vamos a dirigir este esfuerzo. Y ha hecho un trabajo absolutamente maravilloso, y con todo eso, cuando lo revisábamos y lo trabajábamos con nuestra directora de integración, pues no habíamos visto muchas de las cosas que el concejal realmente vio ayer, y obviamente las retomamos
las corregimos, las adicionamos y eran cosas afortunadamente muy sencillas pero importantes. Entonces sí, en los enfoques que nosotros teníamos nos faltaba el de género, mencionábamos acciones durante de pronto toda la política, pero nos faltaba dejarlo allí, ¿cierto? Y lo dejamos. Luego sí, nosotros mencionábamos que los objetivos de desarrollo sostenible son la bitácora que tenemos todos ante la ONU, todos los países para llegar a tener siempre un mundo mejor. Y lo que hicimos fue mirar y desarrollamos 9 objetivos, a los cuales en realidad con acciones que nosotros podamos hacer, podamos llegar a poner nuestro granito de arena. Y fue muy chévere porque pues dijimos, sí, hombre, uno puede aterrizar. Hay unos que realmente decíamos, sí, pues aquí sí no podemos hacer nada, pero hay otros que realmente desde nuestra política lo podíamos hacer y así se hicieron. En cuanto al tema de los ejes estratégicos, sí, teníamos, los 6 ejes tienen todos unas líneas de acción, pero las líneas de acción estaban formuladas muy generales, ¿sí? Y entonces lo que hicimos fue aterrizarlas como acciones más concretas, ¿cierto? Diciendo realmente cómo lo vamos a hacer esto, esto y esto. No quiere decir que vayamos a hacer todo esto de aquí al 31 de diciembre de 2023. Va a quedar planteado nuestra política para que esta política está proyectada a 12 años, son 3 administraciones municipales, para que de hecho facilite cuando las próximas administraciones empiecen a organizar su programa de gobierno, tomen nuestra política y tomen todas estos lineamientos que tenemos y estas líneas de acción y estas actividades que estamos proponiendo para que las traigan a su plan y las podamos llevar a cabo en el tiempo de estos 12 años. Obviamente no lo vamos a hacer en el otro año nomás. De hecho, muchas de las cosas que sí estamos haciendo ya en esta administración han quedado ya plasmadas en esta política dentro de las actividades que nosotros vamos a hacer en las líneas de acción de nuestros ejes estratégicos. Entonces sí, digamos, la inversión siempre estará ahí para adulto mayor, pero es saber cómo acomodar y visualizar esta política en las administraciones que vienen y continuarla y finalizarla. Finalmente, pues los beneficiados van a ser los mismos, nuestros adultos mayores. De aquí a 12 años nosotros ya estaremos disfrutando de muchas de estas cositas. Está cordialmente invitado presidente y concejales. Y una cosa supremamente importante es, nosotros hablábamos de todo lo que tiene que ver con el seguimiento, evaluación, control social, investigación del proyecto o de la política, que es algo que es clave para mirar si está funcionando o no, si hay que modificarse. Ahí va a estar siempre el comité gerontológico, también va a estar siempre el comité de participación ciudadana, obviamente las secretarías de la administración, la dirección de primera infancia, porque pues todos tenemos que estar involucrados haciendo revisión de todo este planteamiento que estamos haciendo. Nos sentimos supremamente complacidos de haber hecho un trabajo en equipo, en que el consejo aporta, en que la administración aporta, en que los consejos de participación aportan, porque todos los que finalmente estamos enfocados hacia una población que todos queremos ayudar, manejar, sacar adelante, exaltarla, porque es que ahí es que están sembrados los valores de esta sociedad. Y estas personas adultas mayores y en estado de vejez, que ya casi vamos para allá, son importantes para la sociedad. El doctor Julito quiere aportar aquí alguna cosa, entonces, doctor, le cedo la palabra. Doctor Julio tiene la palabra, por favor. Gracias, presidente. Bueno, primero que todo, un saludo especial para todos los concejales acá presentes y quienes nos están acompañando a través de la virtualidad. Yo sí quería iniciar con lo siguiente. Primero, ya lo especificó Elenita, la política pública de envejecimiento y vejez no estaba incluida dentro del plan de desarrollo. O sea, no era una política para formular. Mas, sin embargo, venían unos documentos de atrás con esa intención y a pesar de que existía un acuerdo del 2014, pero simplemente este acuerdo especificaba unos puntos muy generales, por eso nos tocó retomar la construcción de las políticas. Y para aclararle también al presidente, ya tenemos 3 políticas, pasando esta, que es la discapacidad, libertad religiosa y envejecimiento y vejez, se pasa por acuerdo el día de hoy.
Para el mes de noviembre estaremos presentando ambiente, salud mental y juventud. Ya se están terminando, están haciendo los diagnósticos respectivos. Quería también hacerle primero y felicitarlo, concejal Muñoz. Me hizo usted acordar del concejal Héctor Muñoz cuando hizo la ponencia sobre la política de discapacidad. Una excelente ponencia también. Eso es importante, que los concejales se adentren dentro de la política, hagan lectura y sepan qué es lo que le está presentando. Y si hay algunas inconsistencias, hacer claridad al respecto. Muy bien, concejal. Pero también quería comentarle referente al enfoque de género. Usted sabe que todas las políticas manejan varios enfoques, el enfoque territorial, el enfoque de género, el enfoque diferencial, bueno, X, son 6 y 7 enfoques. Y cuando usted habla del enfoque diferencial, este incluye todos los tipos poblacionales, incluido el de género. ¿Ya? Por ese motivo, por esa causa, no se manejó el enfoque de género independientemente, sino queda incluido dentro del diferencial, que lo incluye el LGBTI, etnias, negritudes, todo este tipo de población, víctimas del conflicto también van incluidas en ese enfoque diferencial. Lo otro, en la parte de participación, pues esta política se retomó del gobierno anterior, y bien lo decía Elenita, hay que darle continuidad a las cosas que se vienen haciendo bien. Hoy, desafortunadamente, no fue concluida como otras, que las también retomamos en parte, pero es bien sabido que toda política, el eje fundamental es la participación de los actores. Si no hay actores que realmente tengan injerencia e influencia e interés en que estas políticas se apliquen, estamos fallando, ¿cierto? Definitivamente. El otro tema que tocaba el concejal Borges, que lo hemos discutido aquí en varias oportunidades, es el tema presupuestal, que lo hemos aclarado muchas veces. Todas las políticas son transversales en su gran mayoría. Entonces hay unos recursos que van a educación, otros recursos van a cultura, otros recursos van a deporte y recreación, ¿ya? Pero son recursos que están enfocados a esa política o a esa población. Así de claro. Una pequeña confusión en ese tema, pero así es. Aquí en el caso del adulto mayor, el presupuesto prácticamente está cobijado con la estampilla del municipio y la estampilla del departamento. Recursos estos que hay que solicitarlos anualmente. No son muchos, pero de todas maneras funcionan en parte. ¿Qué otra cosa les iba a comentar? La parte de la caracterización. Desafortunadamente, generalmente en la Secretaría Social de Educación y Desarrollo Social, la caracterización se realiza a través de las personas que quieren ser incluidas dentro de los programas. En algunas oportunidades entiendo que se buscan adultos mayores para que hagan parte de ese grupo poblacional y sean beneficiados en las actividades que realiza la Secretaría. Pero por ese motivo, pues la caracterización, dice uno, en la mayoría hay un adulto mayor, y bien lo decía alguien, a muchos les da pena llevar a mi abuelo, a mi papá, para que participe, porque pues, nosotros tenemos los medios y no quiero que lo vean allá. Desafortunadamente es así. En la parte poblacional también hablaba el concejal Muñoz, que hay 6.000 y pico. Nosotros tomamos como base el censo del 2018, que es el que nos dice qué población tenemos. Usted sabe que también que las políticas públicas se basan en datos estadísticos que se ubican en las fuentes respectivas. Va uno al DANE, va uno al CISBEN, va uno al DNP, a muchos sectores, al mismo departamento y a las secretarías del municipio, las que tienen información de lo que se ha hecho y se ha caracterizado. Si no lo hay, desafortunadamente no se puede trabajar por ahí. Entonces, vuelvo a retomar el tema de participación. Yo sí les pido disculpas a nombre de la administración si no fueron tenidas en cuenta. Desafortunadamente aquí hay una dirección de participación que hace parte del gobierno, no hace parte de educación y desarrollo social. Y a ellos nosotros en la formulación de políticas recurrimos para que nos colaboren. Uno, de la parte de participación de las personas, que es bien escasa. Uno cita a muchos, llegan 8, 9, 10 personas cuando manejamos dentro de nuestra metodología grupos focales de 15 a 20 personas, ¿cierto? O manejamos encuestas.
y nos falla mucho esa parte. Hay mesas que nos toca repetir, desafortunadamente. También agradezco, no me invitaron el día de ayer, me hubiera gustado haber participado en sus observaciones, pero también quiero recordar que en una oportunidad del año pasado, cuando estábamos terminando la política, hicimos una invitación al Consejo Municipal para que se nos presentara ya en educación, y desafortunadamente por problemas laborales, por problemas de tiempo, no fueron sino 3 concejales. Y nos hicieron algunas observaciones, nos hicieron algunos aportes, que hubiera sido importante para incluir de pronto lo que a uno se le pasa, porque uno va construyendo un documento y a veces se le vuela algo importante. Una persona no piensa totalmente todo, mientras si participamos hay más aportes, hay más lluvia de ideas. Entonces, me alegra, concejal, que su aporte haya sido importante, lo hayan retomado, y hoy esperamos que esta política pase en primer debate. Ojalá la próxima semana pase en segundo debate, pero sí quiero hacer una recomendación también, ya para terminar. Todas las políticas tienen unos responsables, unos en la parte técnica y otros en la parte de ejecución, pero igualmente tienen unos entes de control. Aquí en la política pública está el comité gerontológico, ¿cierto? Pero no solamente el comité gerontológico, está la Secretaría de Planeación, está la Secretaría de Gobierno, todos los que tienen parte para que lo que se plantee dentro del plan de implementación que se tendrá que hacer más o menos a mediados de octubre, noviembre, para empezar a actuar a partir del próximo año. O sea, esta política queda actuando a partir del próximo año, ¿cierto? Pero, decía, hay que hacerle un control. Ustedes también, concejal, el Consejo de Participación, no solamente a esta política, sino a todas las políticas, para que se ejecuten, ¿ya? Para que no se quede, como le he dicho yo siempre, no es crear políticas para dejar el documento. Si el municipio no tiene recursos, no tiene presupuesto, no elabore políticas, no las formule, porque no tiene con qué respaldarlas. Pero si el municipio tiene unos recursos y se ve que puede sacar adelante esta parte, se haga. Y a través del acuerdo, eso es un acto administrativo que debe ser respetado por las siguientes administraciones. Pero eso se ha respetado, hay que hacer veeduría, y si no, graves. Y para terminar ya, acordémonos que podemos hacerle ajustes a las políticas públicas. Hoy o ayer se hicieron unos ajustes a algunos temas, pero el próximo año hay que hacerle el seguimiento, la evaluación a la política pública y mirar en qué parte se puede ajustar, si está funcionando y no está funcionando, si los recursos son suficientes, tanto económico como el recurso humano, que sea fundamental su presencia, que se pueda contar con eso. Presidente, muchas gracias. Concejal Muñoz, la verdad que excelente su trabajo, muy bien, y aquí al equipo de la Secretaría a empezar a implementar la política lo más pronto posible. Concejales, gracias por su presencia el día de hoy y a quienes están en la virtualidad. Muy amables. Ya le doy la palabra, concejal. A veces dice que el que si no voy a la montaña a mí, yo debo ir a la montaña. Mahoma, ¿verdad? Aquí la política pública de salud mental, cuando yo quiero que las cosas se hagan bien, pues obviamente este es el recinto de la democracia. Y siempre pongo el caso de Paola porque cuando iba a hacer su política de salud mental, ella buscó por cielo y tierra el espacio del Consejo Municipal y aquí estuvimos haciendo unos talleres con ella y ahí nos puso a hacer unos ejercicios que opinábamos. Y usted lo dice, doctor Julio. También nos invitaron en desarrollo económico y de medio ambiente a todos los concejales. Quizás no todos, digamos, no les guste, tienen otras prioridades, pero si usted se pone a ver, a la mayoría nos gusta nuestro trabajo y quizás unos estamos en políticas públicas, otros están en lo de región metropolitana, otros están en concesión y otros están en cosas así. Quizás no todo el mundo, digamos, que tenga esa misma expresión para eso, pero así aquí lo hacemos. Doctora, yo, como siempre se lo he dicho, las puertas están abiertas y todo lo que se haga bien, el Consejo respaldará, no al alcalde, a la administración, porque es
el grupo de trabajo. Con lo que se haga mal no se echará para atrás, simplemente se corregirá y se harán las cosas bien. Eso siempre lo hemos tenido en cuenta. Concejal Nicolás. Gracias, presidente. Un último asunto, no por entrar en polémica ni mucho menos, sino como para que quede claro cuál es mi, digamos, en qué me baso para decir que el enfoque de género es distinto al diferencial. Entonces, hay, digamos, varios documentos. Uno es el del DNP. El DNP tiene varios instructivos sobre las políticas públicas y algunos también que vienen de administraciones y que están pensados para guiar esto. Entonces, me va a permitir leer esto, yo no me demoro mucho, pero sí para que quede claro y sobre todo para que se tenga en cuenta en la construcción de las políticas públicas y en qué me baso para decir que son distintos. Entonces, enfoques en las políticas públicas. En el marco de las políticas públicas, los enfoques se entienden como la forma de dirigir la atención o el interés hacia un asunto para lograr una mayor comprensión de las realidades, situaciones, necesidades sociales, que permita las respuestas pertinentes por parte del Estado. Las diferentes miradas se complementan y se integran para posibilitar acciones y análisis más completos sobre las situaciones sociales. Estas miradas se articulan conjuntamente sin que haya lugar a una jerarquización o contraposición de ellas. Esos son pues, los enfoques. Este documento dice que los enfoques son enfoque de derechos humanos, enfoque de género, enfoque poblacional, enfoque diferencial, enfoque territorial, enfoque ambiental y ya. Y de curso de vida. Entonces, voy a leer el diferencial y el enfoque de género y pues con eso espero que quede clara la posición que tengo. Enfoque de género en políticas públicas. El género puede entenderse como una construcción social basada en diferencias sexuales, que asigna representaciones y valoraciones de lo femenino y lo masculino y se instituye sobre la asignación desigual de los recursos, el poder, la subordinación de lo femenino. De esta forma, el concepto de género plantea representaciones de lo femenino y lo masculino, las normas de conducta, las atribuciones a cada sexo y la división sexual del trabajo, como un producto de construcciones sociales y culturales que se sustentan en relaciones de poder atravesadas por las diferentes y múltiples posiciones, interseccionalidades, como la orientación sexual, las identidades, la etnia, la raza, la clase social, etc. A su vez se cruza con experiencias únicas de opresión y privilegio. Por lo anterior, a partir del enfoque de género se visibilizan las desigualdades entre hombres y mujeres y entre las diferentes masculinidades y feminidades, lo cual posibilita interpretar las diferencias y la discriminación, brindando elementos de análisis sobre las normas de distribución del poder. Algunos ejemplos de políticas de género. La equidad o igualdad de oportunidades. Su objetivo es reducir la desigualdad entre mujeres y hombres en el ámbito público, en el ámbito privado. Para eso hace parte de acciones propuestas que se encaminen hacia la autonomía política y economía de las mujeres. Empoderamiento. Se encaminan a promover e incrementar el desarrollo de capacidades de las mujeres para su participación en el ámbito público. Transversalidad de género. Se trata del proceso por medio del cual se valoran los impactos de actuar del Estado, políticas públicas, legislación, normatividad, planes, programas, proyectos. Este es el enfoque de género. Y el enfoque diferencial, que es distinto, dice, este enfoque identifica las características que comparten las personas con el fin de potenciar las acciones diferenciales, que materialicen el goce efectivo de sus derechos. Desde este enfoque se define la diversidad como el punto de partida para la implementación de las políticas públicas. El enfoque diferencial permite comprender y visibilizar las dinámicas de discriminación y exclusión social en la ciudad, de tal forma que desde ahí se establezcan acciones para la transformación desde la equidad y el desarrollo humano. Reivindica el derecho al libre desarrollo de la personalidad, a escoger el tipo de vida que se quiere acorde con las preferencias y capacidades, reafirma la posibilidad de ser distinto, diferente, sin perder la calidad de ciudadano o ciudadana y reivindica los derechos colectivos. En el marco de la jurisprudencia se ha enfatizado en que el enfoque diferencial está encaminado a propiciar que personas históricamente discriminadas y de especial protección constitucional puedan en términos de igualdad acceder y usar y disfrutar los bienes y servicios de la sociedad. Así, en resumen, el enfoque diferencial. Realiza acciones para la supresión de las inequidades, discriminación y exclusión social. Actúa en favor del reconocimiento de las diferencias de los seres humanos. Reconoce que las particularidades y necesidades específicas de las personas o colectivos requieren respuestas institucionales diferenciales. Supone la identidad y diagnóstico de situaciones o problemas específicos para grupos de poblaciones o sectores sociales. Permite definir acciones afirmativas entendidas como políticas o medidas dirigidas a favorecer las determinadas personas o grupos. Listo. Entonces, yo creo que asumir cada una por aparte lo que nos permite es justamente lo que decía el documento, es que las diferencias de género han sido históricas y tienen, digamos que, una especial
importancia para entender la división que históricamente se ha hecho sobre lo que construye el género, que es obviamente, como lo decía el documento, una construcción social que ha definido y ha determinado quién tiene más poder en la sociedad que otro. Por eso creo yo que tiene que tomarse por aparte, porque el enfoque diferencial tiene en cuenta otras poblaciones que también son importantes, pero que no se, digamos que meterlas en el mismo paquete no le daría la importancia que tiene el asunto de género para poder construir las políticas públicas de esa manera un poco diferencial. Entonces, esa es la idea y por eso creo que insisto en que es necesario que queden por aparte. Esa es la respuesta sobre eso. Y sobre lo otro, digamos que creo que queda claro lo que queríamos, que era la inclusión del enfoque de género, ya se hizo. Otra cosa que habíamos pedido, que era la inclusión del Consejo de Participación, también ya se hizo. Eso demuestra también un poco la capacidad que tenemos de articulación, de trabajo. De una u otra forma, mucho se ha dicho sobre la posición de la oposición que muchos jugamos acá, o que tenemos, digamos, desde lo formal, una posición de independencia, pero que se materializa muchas veces en acciones de oposición. La oposición debería ser comprendida de otra manera, ¿no? No necesariamente se trata de atacar las cosas o votar negativo porque sí, cosa que nunca ha pasado en mi caso. Yo nunca he votado un proyecto solo porque venga desde el alcalde o desde la administración. Al contrario, creo que esta visión distinta a la institucional permite ver otras perspectivas como estas que hoy alimentan la política pública y que al fin y al cabo están pensadas en el marco de la democracia para, a partir del debate y de la diferencia, porque no todo puede ser consenso, sino que hay diferencia y eso es importante porque podemos, digamos, que alimentar una visión institucional a partir de otras visiones populares, visiones de participación distintas, alimentar las distintas apuestas institucionales, y esa es la idea y creo que acá se demuestra. Como hemos votado muchos otros proyectos también de manera positiva que creemos que son de beneficio para la comunidad y justamente pues agradezco también la confianza que se me dio en la ponencia y seguramente así seguiremos haciendo el trabajo. Gracias, presidente, por eso y a la mesa directiva, y yo creo que con eso quedan saldadas muchas de las preocupaciones que tienen. Y pues no sé si algún concejal o algo más quiere hablar. Claro que sí, no depende de mí, pero claro que sí. Tengo que darte la palabra respecto al tema. 2 minutos, don Julio, por favor. Bueno, para hacerle claridad también al concejal Muñoz, el resto de las políticas que estamos formulando vienen con enfoque de género. No es que lo vayamos a incluir, ya lo tenemos. Pero sí quería leer esta parte, como lo hizo el concejal. El enfoque diferencial es una perspectiva de análisis que permite obtener y difundir información sobre grupos poblacionales con características particulares en razón de su edad o etapa del ciclo vital, género, orientación sexual, identidad de género, pertenencia étnica y discapacidad, entre otras características. Obviamente, lo comentaba cuando estaba usted hablando ya con el presidente, las otras políticas que estamos formulando vienen con los 6 enfoques que usted acaba de leer. Algunas vienen con el enfoque de ciclo de vida, que no la traen todas, ¿cierto? Pero entonces, usted ubica la información por una parte, la tengo ubicada por otra, pero lo importante es que quede incluido. ¿Listo? O concejal, gracias. Bueno, menos de 2 minutos. Cristian, le voy a dar a una persona la palabra de participación. Tienes 2 minutos. ¿Quién va a ser? ¿Quién? Sí, obviamente. Por favor, te doy 2 minutos. Astrid, por favor. Buenas tardes a todos. Bueno, quiero darle las gracias al concejal Nicolás por reconocer y permitir nuestra participación como Consejo de Participación del municipio. Se trabajó en el año 2019 la formulación y socialización de la política pública con la doctora Elvira Inés Ospina y se realizaron mesas de trabajo donde yo participamos y socializamos en las veredas y en el municipio con diferentes actividades. Resalto también haber retomado todo ese trabajo que fue muy arduo y pues haberlo, digamos, como ajustado a todas las necesidades de la comunidad hoy en día. También quiero darle las gracias pues a Elenita, que nos recibió muy positivamente
cuando llegamos a la citación que nos hicieron, que fue, como dice el presidente, de un día para otro, pero estuvimos ahí porque conocemos la realidad que trabajamos en eso. Entonces quería darle las gracias y también quisiera un llamado al Consejo. Son los aliados de ustedes y ustedes son aliados de nosotros, para que podamos participar, para que sea garantía de participación en este municipio, porque realmente no hemos podido participar y no hemos podido trabajar desafortunadamente. Y como decía el concejal Nicolás, hemos perdido espacios a nivel departamental y nacional, donde no hemos podido participar por el llamado de un día a otro y porque nosotros somos sin sueldo, ¿sí? Entonces nosotros debemos sacar de nuestro bolsillo para ir a diferentes eventos, y nosotros hemos solicitado varias veces a la alcaldía o a la oficina de participación, pues nosotros no tenemos sueldo y contamos de nuestro tiempo y queremos hacerlo como lo hicimos esa vez, en leer, en estar ahí, en participar, pero pues a veces no tenemos para el pasaje, para muchas cosas que, entonces sí nos sentimos como apartados, porque pues abandonados y excluidos, un poco también maltratados, ¿no? Humillados y ofendidos. Entonces aquí no podía terminar, pero sí porque no hay garantía de participación del Consejo de Participación en el municipio. Muchas gracias. Astrid, tú lo sabes, fue una maratón, pero aquí también se le da participación a todo el mundo. Aquí hemos tenido al Consejo de Participación de Mujeres, hemos tenido a la presidenta del Consejo de Juvenil. Aquí ese es el recinto de la democracia. Solamente usted me dice este año que tiene la presidencia que estamos siendo asequibles a toda nuestra comunidad. Nos pide la participación y aquí se le da la participación, valga la redundancia, de que te intervengas con todos los 15 concejales. Cristian, le doy para terminar y le doy la palabra a nuestro abogado para jurídicamente si estamos bien o no estamos bien. Entonces, Cristian, para terminar. Al abogado ya no está, se fue. Muy buenas tardes para todos. Realmente agradecerle al concejal Nicolás porque realmente, lo dijo don Julio, no somos perfectos, aprendemos en el camino y creo que lo que se hizo ayer es lo que se tiene que hacer con las políticas, ¿no? Y cuando se van a discusión, creo que es sentarse a hacer un tema de diálogo y creo que ayer fue un tema más reflexivo y de conocimiento verdadero, donde quizás algunas cosas que manejaba, otras no, y lo pude aprender y digamos que fue un tiempo récord, voy a decirlo, fue un tiempo récord frente a las tareas que se pidieron, clarificar aquí al Consejo que efectivamente como Secretaría de Educación y Desarrollo Social nos ponemos la camiseta al 100 por 1 y ya se tienen las correcciones listas del documento, ya se tiene listo el oficio remisorio de todas las correcciones que se solicitó por parte del concejal. Y verdaderamente agradecerles porque esto no es una tarea fácil y creo que dejarles ante la mesa que las políticas públicas tienen que terminar de ser una política hecha, y se lo decía yo ayer al concejal, desde la mesa, sino verdaderamente desde el conocimiento propio de la comunidad. ¿Sí? Cuando una política se vuelve transversal también y no unitaria, esto permite pues obviamente tener una trazabilidad mayor frente a las necesidades y a dar respuesta de las mismas. Porque finalmente cuando se hace desde el escritorio es muy chévere, lo conocemos, pero cuando vamos al territorio y untarnos, valga la redundancia, de pueblo, a veces nos cuesta un poco. Cuando nos toca untarnos de pueblo y de esa realidad social que verdaderamente se vive, digamos nosotros desde la Dirección de Integración Social, que la vivimos día a día y que conocemos al 100 por 1 de las necesidades de nuestra población, es cuando uno dice verdaderamente no estamos tan descabellados a las realidades que se plantean o que se plasman allí. Entonces sí agradecerles enormemente porque creo que este trabajo que hemos venido haciendo articuladamente permite de algún modo hacer una retroalimentación y no un juzgamiento como en algunas otras ocasiones lo sentí. Entonces creo que el ejercicio
es muy válido y creo que son ejercicios que se deben seguir realizando, porque cuando se hacen retroalimentaciones constructivas y no destructivas, creo que conlleva a esa retroalimentación justa y verdadera frente a lo que se plantea para una población que finalmente no termina siendo para uno, sino verdaderamente para el beneficio de los demás. Muchas gracias. Creo que es suficiente ilustración. Juan Carlos, nuevamente agradecerle a usted, doctora. Bienvenida siempre a usted, a sus colaboradores, a don Julio, al Consejo de Participación. Bienvenido siempre. Quizás los concejales no te invitan, pero aquí tiene la participación. Bueno, siempre. Por favor, voto nominal, secretario. Padilla Vaquero Héctor Alfonso. Positivo. Cuta Barrera Juan de Jesús. Positivo. Castro Mesa José Germán. Positivo, secretario. Muñoz Arango Nicolás Alberto. Positivo. Borges Triana John Jairo. Positivo, secretario. Presidente, la votación en primer debate del proyecto de acuerdo número 012 se presenta de la siguiente manera. Con 5 votos positivos es aprobado el proyecto de acuerdo por parte de la Comisión Tercera. Presidente, proyecto de acuerdo número 012, por medio de la cual se adopta la política pública de envejecimiento humano y vejez del municipio de Madrid, Cundinamarca, 2022-2034, y se dictan otras disposiciones. Gracias, secretario. Antes del siguiente punto, entonces ya este proyecto pasa a la plenaria, ahí para que sus mercedes también estén pendientes, para que estén conectadas para si tienen dudas. Sí, el martes vamos a hacer la votación, yo les digo la hora. Bueno, siguiente punto. Cuarto, llamado a lista. Padilla Vaquero Héctor Alfonso. Presente. Cuta Barrera Juan de Jesús. Presente. Castro Mesa José Germán. Con las buenas noches para todos presentes, secretario. Muñoz Arango Nicolás Alberto. Presente, buenas noches. Borges Triana John Jairo. Presente. Presidente, es realizado el verificado del llamado a lista final con 5 concejales presentes, 6:36 de la tarde. Se da por terminada la sesión de comisión del día de hoy, la sesión de comisión tercera, presidente. Gracias, secretario. Nuevamente a toda la comunidad que nos ve, a todos los invitados, a la secretaria, a las personas que estuvieron también con él, al doctor Julio, al Consejo de Participación, a los concejales, muchas gracias. Se termina este debate de primer comisión. Muchas gracias y buenas noches.